la dirección para la palabra que quería que prediquemos en este tiempo, y todos fuimos parte de escoger de 7 papelitos que había de cada libro en una bolsita. El libro que más números obtuvo fue Primera de Timoteo. Obtuvo 5 puntos. Así que ahí está la palabra. Vamos, es probable que muchos de ustedes hayan estado leyéndola ya. Dice en ese primer capítulo: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El Señor está añadiendo bendición a nuestras vidas con su palabra. Amados míos, el apóstol Pablo es el autor reconocido de esta carta. Tanto las cartas a Timoteo como a Tito, los dos discípulos más importantes de Pablo, tratan temas del orden que debe seguir tanto el gobierno de la iglesia como el ministerio cristiano. Entre otras cosas, él insiste en que se predique la sana doctrina, y se utiliza la expresión palabra fiel para presentar asuntos doctrinales bien importantes. Además, Pablo en estas cartas se refiere a Dios como nuestro Salvador. Los objetivos de enseñar esta carta son descritos en su propia composición. Por ejemplo, la introducción. El primer capítulo de esta carta es la introducción, y aunque toca diferentes puntos, hay una acción de gracias, y Pablo se presenta como ministro ejemplar y como el mejor modelo para el ministerio cristiano. Note eso. Pablo mismo se presenta como el mejor modelo para el ministerio cristiano. Segundo, el cuerpo de la carta, del capítulo 2 en adelante,
ofrece consideraciones generales para la conducta de la iglesia en general y el liderazgo eclesiástico en particular. Entre otras cosas menciona, ministra pautas generales para la conducta de todos los creyentes. O sea que a pesar de hablar al liderazgo, a la iglesia, habla a todos los creyentes. Habla de un catálogo de responsabilidades ministeriales, las cualidades que deben tener los obispos, las diaconisas y los diáconos, mujeres que se ocupen de las viudas y los ancianos de la iglesia. A maestros les exhorta que enseñen la verdad. Menciona que la corrupción doctrinal va acompañada de la corrupción moral. Y entre otros consejos sobre la conducta, llama al liderazgo cristiano a vivir en integridad. La conclusión de esta carta resume el llamado a Timoteo como a los demás creyentes a vivir en forma honesta y finaliza con una reflexión sobre los peligros de la riqueza. Y note qué interesante. Finaliza con la advertencia nuevamente a los falsos maestros. Vayamos entonces al mensaje. Te rogué que te quedases. Te rogué que te quedases. Pablo tiene dos preocupaciones prioritarias. En su vida ministerial tuvo dos preocupaciones prioritarias: alcanzar a los perdidos de los cuales él se sentía deudor, y también la edificación, la salud, el bienestar de la iglesia por medio de la sana doctrina. Si prestamos atención, nos daremos cuenta, hermanos y hermanas, que en esta carta no hay desperdicio de una sola palabra. Note, ¿qué aprendemos en el saludo? Primero, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Sí, el Padre es quien toma la iniciativa de la salvación de la humanidad que Él creó. Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. La esperanza cristiana se fundamenta en la obra de Jesucristo, enviado de Dios para materializar la salvación. El apóstol sienta la base de su carta diciendo quién él es en Dios. Note esto. Esto tiene mucha trascendencia e importancia para cada uno de nosotros como creyentes, como adoraba en las devociones, donde quiera que estemos, seremos vistos como los hijos de Dios, los que adoran al Señor. Entonces el apóstol nos hace entender que debemos estar seguros nosotros a qué el Señor nos ha llamado. Y esto nos debe hacer a nosotros procurar dar fruto en ello. Hay un llamado común que tenemos todos los creyentes. Mateo 28, 19 y 20. Se nos llamó a ir, ¿verdad? A todo el mundo y a ser discípulos. Ir a todo el mundo, como dice San Marcos 15, y predicar el evangelio. Ahora, el versículo 2, ¿a quién escribe Pablo directamente? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Solo Tito y Timoteo gozan de esta distinción por parte de Pablo. Y eso es un estímulo para nosotros engendrar hijos espirituales, sembrando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Hay tres cosas que le dice a este hijo. Tres palabras que utiliza Pablo en los saludos. Normalmente aquí usa tres. Casi siempre usa gracia y misericordia. Aquí usa gracia, misericordia y paz de Dios y de Jesucristo. O sea, el favor fortificante de Dios y el saberse perdonado por su misericordia trae paz y seguridad al creyente. Y más a quien él le está escribiendo para lo que tiene que hacer. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y seguido el versículo 4, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación en Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, Pablo hace un énfasis del encargo que le está haciendo a Timoteo. Y note que dice, como te rogué. Las creencias religiosas de nosotros los cristianos tienen su fundamento en la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento, que es la vida y ministerio de Jesús, que es el fundamento de los apóstoles y los profetas, propiamente el Nuevo Testamento. No se puede prestar atención, hermanos y hermanas, a fábulas o cuentos de camino, a nada absolutamente para salvación. En lo absoluto, para salvación se presta atención al Evangelio de Jesucristo.
Así te encargo ahora, le dice el apóstol Pablo. Note esto, los falsos maestros volvieron a la carga a enseñar otra doctrina, como si hubiese otro evangelio. Cualquier cosa que desvía de la edificación de Dios, que es por fe, tiene y tendrá la misma receta de parte de Dios. No lo hagas, no lo enseñes, no lo compartas, no lo practiques. Es la misma receta. Aunque Pablo no podía estar presente, ya la verdad había sido enseñada. Ya Pablo había formado nuevos líderes, había entrenado a otros y Dios ya había llamado. ¿Qué es donde está lo más importante? Yo recibo la enseñanza, usted recibe la enseñanza y luego viene el llamado de Dios. Pero hay algo aquí sumamente importante que es la médula de este capítulo. El versículo 5, el propósito del mandamiento es el amor y lo fundamenta en 3 principios esenciales. ¿Cuál? El amor nacido de corazón limpio. El corazón es purificado por medio del arrepentimiento y la obediencia a la palabra de Dios, y a la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es regenerado por la gracia y por el poder del Espíritu Santo al recibir el mensaje de la palabra de Dios. Note, en realidad en el ámbito espiritual ningún corazón podrá ser totalmente limpio si no tiene esta combinación de la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, pero habiendo escuchado la palabra de Dios, que es la que nos redarguye y nos hace comprender dónde estamos errando. Segundo, un corazón de buena conciencia. No puede haber un corazón limpio con una conciencia mala. No puede haber, hay contradicción. Tercero, un amor de una fe no fingida. Solo una fe genuina produce una entrega auténtica a Dios y no se resiste al cambio que Dios le demanda. La única meta de predicar la verdad y a la vez de advertir contra el error es llamar a los seres humanos a la salvación verdadera en Cristo. Eso produce un amor que brota de un corazón ya purificado. Repito, el propósito de este mandamiento es el amor. Y me hago la pregunta, ¿cuál amor? El amor de la voluntad y la decisión, la abnegación y el sacrificio propio en beneficio de otros. Eso es lo que yo quiero ser y hacer. Y lucharé para hacerlo y hacerlo. Yo no estoy aquí para exigirle a usted lo que haga, sino para modelarle lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? La abnegación y el sacrificio propio en beneficio de otros. Esta es la marca de un cristiano verdadero. Mientras en mí esté el pensamiento de que todas las cosas que voy a hacer, ya sea para mí, para los demás y para Dios, las hago por lo que conviene a mí, todavía no he entendido la palabra. Todavía no la he entendido. No. La abnegación y la entrega de Jesús no fue pensando en que el Padre le diera una recompensa. No. Fue en salvar a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Pues esa es la misma dirección que nosotros vamos a llevar. Doy gracias a Dios por esta palabra. Las falsas doctrinas surgen cuando se dejan, versículos 6 y 7, cuando se dejan estos 3 principios de lado y entra la corrupción moral, entra la vanidad y entra el orgullo. En el caso de esos falsos maestros a los que Pablo está contrarrestando, querían los méritos de los rabinos judíos sin interesarse en el conocimiento verdadero de la ley y mucho menos en la enseñanza fiel a otros. Por lo menos los rabinos judíos conocían con exactitud al pie de la letra la ley. Aunque erraron muchas veces queriendo ponerse por encima de ellos de la ley, la conocían. Pero estos falsos maestros no se interesaban ni siquiera en conocerla. Y si usted lee Mateo 23, 5 al 7, se va a dar cuenta de lo que Jesús decía de estas personas. Amaban la pompa, amaban los reconocimientos, se ponían su ropa de gala, que lo vieran caminar entre la gente. Muchos amaban amar en las esquinas y toda esa cosa. Eso es lo que está contrastando Pablo todavía
hermanos y hermanas. Pero entonces, yo quiero decirles en esta mañana, ¿qué hace Dios al respecto? Cuando los falsos maestros están enseñando cosas extrañas, cuando los falsos maestros quieren imponer ceremonias y querían imponer la circuncisión como necesarias para la salvación, entonces Dios revela y usa a Pablo para hablar, definir el propósito de la ley mosaica. Oiga bien, es increíble. Lo más increíble es que estábamos por el año 60 al 64 de nuestra era, que esta gente estaba haciendo fuerza por imponer estas creencias, no dándose cuenta que el enemigo es quien los estaba usando para hacer desconocer que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hacía apenas, que estaba fresquito en los oídos de la gente, hacía apenas unos 20, 30 años, era suficiente para la salvación de la humanidad. Pero ellos lo estaban haciendo desde el seno de la iglesia. ¿Qué hace Dios? Dios explica por medio de Pablo el propósito de la ley. ¿Y quién era Pablo? Ya lo veremos. La ley es buena. La ley fue el ayo o maestro para llevarnos a Cristo. Refleja los parámetros justos de Dios y su voluntad. La ley cumple su propósito de mostrar a los pecadores su pecado y su necesidad de un Salvador. Nos obliga a reconocer que somos culpables, por lo cual nos condena a todos a la perdición eterna. Puse perdición eterna para no usar la otra palabra que suena fuerte. Ella debía conducir al ruego humilde a Dios, a cada persona por su misericordia. Podemos notar que la ley no tiene nada contra el justo, pero sí tiene contra, número uno, los transgresores. Esas son las personas que no tienen compromiso con la ley de Dios, oiga bien, y se vuelven desobedientes y rebeldes. Número dos, los impíos, los que no respetan las realidades espirituales y se desacatan contra la ley de Dios. Tercero, los irreverentes, tienen indiferencia ante lo recto y pisotean las cosas sagradas, son irreverentes. Los parricidas y matricidas, estos son los que deshonran en extremo a sus padres. Los fornicarios y sodomitas, los que practican las relaciones extramaritales y homosexuales. Por más que quieran establecer RTBQ, KQ, todas las letras que quieran ponerle, mis buenos hermanos y hermanas, tenemos que amar a esas personas que están extraviadas, pero bajo ninguna circunstancia podemos aplaudir lo que ellos hacen y promueven. No lo podemos aplaudir. No, porque aquí los señala que no está bien. Los mentirosos y perjuros, la ley está puesta para eso, para hacernos reconocer esas realidades. Y como si fuera poco, termina diciendo la cita: y todo cuanto se oponga a la sana doctrina es violación a la ley de Dios. Pero en el versículo 11, todo lo anterior le fue revelado a Pablo en el glorioso evangelio del Dios bendito, el cual nos fue encomendado a todos llevar, predicar, compartir y sobre todo encarnar, vivir. Ese evangelio, el evangelio revela la gloria de Dios, la que debe reflejarse en cada una de nuestras vidas. ¿Saben qué? El apóstol Pablo recibió el impacto de esa gloria en la ruta de Damasco. El hombre que iba erguido, artillado, con un equipo que iba listo para destruir lo que quedara y lo que encontrara en el camino de la iglesia de Jesucristo, fue impactado por la gloria de Dios en el camino. ¿Y saben qué? Cuando esa gloria nos impacta, no tenemos otra cosa que preguntar: Señor, ¿quién eres y qué debo hacer? ¿Quién eres, Señor? Quiero conocerte más. Hay un cantante, me permito mencionarlo, a Ricardo Montaner, que dice de la siguiente manera en la canción No pretendan que voy a cantar: la gloria de Dios maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él. La gloria de Dios, el impacto de su presencia, cubriéndome, cubriéndote,
con hilos de amor teje tu alma, tus pensamientos y todo tu ser y te arrastra, te lleva hacia Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Me hace una persona dulce. Saca de mí todo lo amargo. Alabado sea el nombre de Cristo. Mi alma te adora, Rey de Reyes. Me llena de paz y de miel. Así es la palabra de Dios, aleluya. En la gloria de Dios tendré descanso para mis pies, aleluya. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar, aleluya. Bendito sea su nombre. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti y para mí. Y para el que quiera venir a la gloria de Dios. ¿Y sabes qué, iglesia? La iglesia está llamada a hacer que la gente entre a la gloria de Dios. La iglesia está llamada a crear un ambiente de gloria como el que teníamos ahorita. Pero no una vez a la semana, no solo en el culto, sino cada vez que nos encontramos, cada vez que nos reunimos, cada vez que compartimos en esa empatía de los unos con los otros. Mi alma te alaba, Señor. La iglesia debe traer a la gente a esa gloria, que puedan manifestar y entender qué es lo que tiene esa gente que dice aleluya. Finalmente, en este pasaje, en este mensaje, en este capítulo, te rogué que te quedases. El ministerio de Pablo, él lo explica desde los versículos 12 hasta el final 20. Pablo, con quien me identifico, no en lo de apóstol, sino en el primero de los pecadores, estuvo en la misma condición inútil que los falsos maestros. Es después que él es llevado por el Espíritu Santo a que solo la fe en Cristo era necesaria para ser justificado, que pudo entender y ser usado por Dios. Como lo vimos en Filipenses capítulo 3, donde termina diciendo que todo lo da por basura para ganar el conocimiento de Cristo. No era el conocimiento intelectual, mis amados, es para poder hacerse semejante a Cristo. Versículo 13, él confiesa todas sus irreverencias, que las hizo por ignorancia e incredulidad. Violó los mandamientos de Dios completo. Mire, fue blasfemo, que fue un ataque directo contra Cristo. Fue perseguidor, injuriador, agresor insolente, que fueron los ataques contra los creyentes. Él violó los mandamientos contra Dios y contra los hombres. Pero los regalos de la gracia, el amor y el perdón, que son inmerecidos para todos nosotros, llegaron a fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido, de los cuales yo soy el primero. A todos nos salva de la misma manera. No hay salvación que venga porque yo tengo méritos o el otro lo tenga. La salvación viene de la misma manera, por gracia, y se recibe con arrepentimiento y gratitud. Alabado sea el Señor. Así que la gente debe saber de usted y de mí que no hay nada mejor que ser cristiano. El versículo 16, Dios mostró su paciencia, su clemencia, su misericordia al salvar a Pablo. Y yo me pregunto, ¿y no la mostró con usted y conmigo? Claro que la mostró con usted y conmigo. ¿Cuántas veces Dios te quería abrazar, me quería abrazar y seguíamos por ahí haciendo cosas locas? Dios es bueno. Por tanto, versículo 17, todos nosotros debemos, al igual que Pablo, adorar y alabar al único y sabio Dios, dándole a Él toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Versículo 18. Mire que ahora retoma Pablo el versículo 3 en el verso 18.
este mandamiento, lo que dijo en el versículo 3, Timoteo, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites la buena milicia. Timoteo tenía llamados específicos de parte de Dios y sobrenaturales. Pablo lo urge a él a que libre la buena batalla contra los enemigos de Cristo y del Evangelio. En 2 Corintios 10 usted va a encontrar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate que no es con tus fuerzas. Hijo, acuérdate que no es con tus fuerzas. Tienes que militar la buena milicia, la milicia espiritual. Muchas veces alguien tiene que animarnos, motivarnos y hasta amonestarnos para que nos pongamos en práctica aquello que es evidente que Dios nos llamó a hacer. Eso estaba haciendo Pablo con Timoteo, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Pero Timoteo tenía algo muy fresco que Pablo acababa de hacer antes de irse para Macedonia. Y es que Pablo había tenido que enfrentar a los falsos maestros. El versículo 19 dice, entonces si vas a batallar con esas cosas, tienes que mantener la fe. No puedes dejar de creer en la verdad. Dios prometió estar contigo, créelo. Dios dice, la venganza es mía, créelo. Dios dice en su palabra que no hay nada oculto que no salga a la luz, créelo. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, créelo. Pero es al recordarnos estas cosas y a veces hasta confesándola, hablándola en voz alta para que nuestro oído lo escuche, que podemos permanecer firmes militando la buena milicia, mis amados. Eso es para todos nosotros. Entonces, algunos ya habían, en versículo 19, ya habían desechado la verdad y naufragaron en cuanto a la fe, en cuanto al verdadero evangelio, en cuanto al contenido del evangelio, la buena conciencia. Los falsos maestros ignoraron en ese momento la buena conciencia y se apartaron de la doctrina verdadera del evangelio. Recuerde que es el evangelio que nos pone a nosotros en sintonía con lo que es verdadero, con lo que es bueno, con lo que es malo, y nos separa de una cosa y nos pone en la otra. Pues ellos se separaron de eso y cayeron en la trampa. La verdad siempre va a florecer. Y el versículo 20 señala dos nombres como recordatorio a Timoteo de lo que Pablo había tenido que hacer antes de salir de Éfeso. Himeneo y Alejandro fueron entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Entienda esto claro. No fue que hicieron un ritual para presentárselo a Satanás y entregárselo. No, fue que los expulsaron de la iglesia y les retiraron el apoyo, la intercesión de la iglesia. Pero es interesante que Pablo dice para que aprendan a no blasfemar. Es que Pablo en el versículo 13 se describió a sí mismo como blasfemo, uno que hablaba calumnias y maldades contra Dios. Pablo también había aprendido a no blasfemar cuando fue confrontado por Jesús. Lea el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando Dios manda a Pablo donde Ananías está por allá orando y tiene miedo de recibir a Pablo. Tiene miedo de recibir a Pablo, y es que Pablo había sido blasfemo. Él estaba dispuesto no solo a hablar cosas locas contra Dios, sino también a matar a los que hablaban a favor de Dios y de ese evangelio. Entonces Dios le dice a Ananías, no te preocupes, lo voy a parafrasear, ese no sabe cuánto va a tener que sufrir por causa de mi evangelio. Esa es la respuesta que él le está dando a los falsos maestros. Las palabras parecen duras, pero esa es la realidad. Él está diciendo, tuve que hacer esto con ellos porque a mí Dios me enseñó a no blasfemar. Hay que confrontar a uno, o te quedas y te comportas, o tienes que salir del grupo.
Estoy hablando de las palabras, Te rogué que te quedases. Ahora comprende lo serio que era el asunto para Timoteo, que Pablo tiene que rogarle como si Timoteo se estaba resistiendo a quedarse. ¿Se dan cuenta? Es que tenía que enfrentarse. Había una situación seria con gente influyente que estaba enseñando otro evangelio, aunque no hay otro. Gálatas capítulo 3. Pero el encargo era claro. Era un mandamiento basado en el amor nacido de corazón limpio. Era un mandamiento basado en el amor de una buena conciencia. Era un mandamiento basado en una fe no fingida para el bienestar de la iglesia. Quédate siempre donde se predica la sana doctrina. No te muevas en busca de emociones y de cosas semejantes. 3 principios que debes mantener: corazón limpio, buena conciencia y una fe no fingida. La paz de Cristo sea con todos nosotros.